Hola compañeros, me da mucho gusto nuevamente saludarlos y ahora el tema que vamos a ver en esta materia de Administración Financiera 2 va a ser acerca de estados financieros y quiero que vayan tomando nota, ya que al final se pedirá un modelo de estados financieros que ustedes podrán investigar, ya sea con las empresas, con alguna empresa, para que quede claro este tema. Pero antes vamos a iniciar con lo que es recordar un poco acerca de los temas que vieron en contabilidad para que quede claro y no haya lugar a duda. Primero vamos a iniciar con lo que es las definiciones, en este caso lo que es activo y pasivo. Se define el activo de una empresa como el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de los que es propietaria una compañía, por ejemplo, los muebles, las oficinas, los equipos informáticos y también se incluye aquellos de lo que esperamos tener un beneficio futuro. También se divide el activo corriente. El activo corriente o circulante es el conjunto de bienes y servicios que se mantengan en la empresa una duración de tiempo inferior a un año, ya que se adquiere para consumirlo o venderlos, por ejemplo, las existencias. Y el activo no corriente o fijo estaría formado por todos los bienes y derechos que se mantengan en la empresa por una duración superior a un año, por ejemplo, la maquinaria. En cuanto a diferencia del activo, podemos definir el pasivo como el conjunto de deudas de una empresa que van recogidas en el balance de situación y comprende todas las obligaciones que tiene una empresa procedente de transacciones financieras antiguas. Y se divide también el pasivo se divide según la exigibilidad en el tiempo, es decir, cuánto tiempo tarda en vencer estas obligaciones. Pasivo no exigible o fondos propios. Pasivo exigible que se subdivide a su vez en corto plazo y largo plazo. Y por último tendríamos el patrimonio neto que estaría formado por las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no se hayan distribuido. Vamos a entrar ahora en lo que es el capital contable. El capital contable es un concepto referente a la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una empresa. Mide la inversión realizada y disponible por sus socios desde un punto de vista neto, pues excluye elementos pasivos y externos. También se conoce como patrimonio neto, capital propio o capital neto. El capital contable refleja la inversión de los propietarios en una entidad y consiste generalmente en sus aportaciones más o menos sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, más otros tipos de superávit como el exceso o insuficiencia en la acumulación de capital y las donaciones. Recordemos que superávit es la cantidad en que los ingresos superan a los gastos. Capital. Seguimos de este modo, según el criterio contable básico, este concepto compone el balance general de una organización o empresa junto al activo y el pasivo, es decir, muestra lo que posee por sí misma en un momento determinado. También el capital contable, este elemento contable tiene la característica destacable de servir como un indicador de la salud contable o económica de una empresa, ya que muestra la posible capacidad que tiene esta para autofinanciarse. Y eso es muy importante, ya que una empresa cuando entra a un concurso o a una licitación, ya sea con alguna secretaría de gobierno o ya sea con el propio Petróleos Mexicanos, es necesario que se puedan autofinanciar, ya que los primeros 3 meses de la obra X, sea una carretera, sea una plataforma marina, un ducto marino, ellos los tienen que financiar. Por eso es necesario que presenten, en este caso, sus capital contable, sus estados financieros de tal manera sanos y que no mientan en eso porque luego podría haber realmente repercusiones en esa información. En cuanto a los estados financieros, son los documentos que deben preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo.
constituyen una representación de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se le han confiado. Sí, entonces aquí con los estados financieros podemos ver si una empresa está contablemente sana o no. Los estados financieros también son informes preparados para su suministro a terceros, pero también son empleados por los administradores del ente que los emite. La responsabilidad por la preparación de los estados contables corresponde a los administradores del ente emisor y no debe ser confundida con la de quienes le prestan servicios de auditoría. Es decir, estos estados financieros le va a servir a la empresa cuando entren a una licitación para que los demás vean que las finanzas son sanas en esta empresa y que por ende van a poder lograr hacer la obra, el servicio o algún trabajo que quieran ganar, ya sea de gobierno o de la iniciativa privada. Los objetivos, por ejemplo, los objetivos de los estados financieros son propósitos de información general, es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Es decir, los estados financieros nos va a suministrar una información general que nos va a permitir tomar decisiones. Si se acuerdan, cuando vieron la materia de presupuesto, vimos que el presupuesto es precisamente que nos va a servir en la etapa de planeación y control, nos va a servir para la empresa tome decisiones para saber si están o no en capacidad de hacer una obra o un proyecto, pero que sean realmente fiables y confiables, ¿sí? ¿Para qué sirven? Conocer la situación de la empresa, conocer la capacidad del pago de la obligación a corto plazo, la suficiencia de capital de trabajo, si vende y recupera el importe de sus ventas antes del vencimiento de sus obligaciones, si los vencimientos de sus pasivos a corto plazo están esparcidos en forma conveniente, si su capital propio está en proporción con su capital ajeno, si las utilidades obtenidas en el ejercicio contable son las razonables en relación al capital invertido. La importancia de los estados financieros son importantes porque sirven para todas las decisiones y porque son un reflejo de los movimientos en los cuales la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. El inversionista y otros usuarios de la información se convierten en tomadores de decisiones respecto de dónde obtener los recursos, en qué invertir, cuáles son los beneficios o utilidades de la empresa cuando se deben pagar, o las fuentes de financiamiento y cuándo se deben reinvertir las utilidades. En cuanto a la utilidad, como característica fundamental de la información financiera es la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general. Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada en los estados financieros. La utilidad constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas restantes de la información financiera, las cuales se dividen en características primarias y características secundarias. Las características cualitativas primarias de la información financiera son la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad. Las características cualitativas secundarias orientadas a la confiabilidad son la veracidad y la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información suficiente. Las características cualitativas secundarias orientadas a la relevancia son la posibilidad de predicción y confirmación y la importancia relativa. Ahora vamos a ver la confiabilidad. La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucesivos, y el usuario general lo
la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Es decir, es tan importante que sea confiable la información para poder tomar decisiones. Para ser confiables, la información financiera debe reflejar en su contenido transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucesivos. Es decir, la veracidad, tener concordancia entre su contenido y lo que pretende representar, es decir, la representatividad. Entonces, encontrarse libre de sesgos o prejuicios, es decir, la objetividad, poder validarse, es decir, la verificabilidad, y contener toda aquella información que ejerza influencia en la toma de decisiones de los usuarios generales, es decir, la información suficiente. La relevancia. La información financiera posee esta cualidad cuando incluye en la forma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea relevante, debe servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación, es decir, posibilidad de predicción y confirmación, y mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente, es decir, su importancia relativa. Ahora vamos a ver la comprensibilidad. Una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. Para ese propósito es fundamental que a su vez los usuarios generales tengan la capacidad de analizar la información financiera, así como un conocimiento suficiente de las actividades económicas y de los negocios. Aquí, ¿qué quiero decir? Es decir, cuando ustedes presentan un estado financiero a una entidad, es decir, a un tercero como Petróleos Mexicanos, debe ser clara. ¿Por qué? Porque no solamente esta empresa va a presentar sus estados financieros, sino otras empresas que tengan mismas características de poder participar en cierta obra. Entonces, los analistas de costos, en este caso de Petróleos Mexicanos, van a analizar si esta empresa es confiable o no financieramente hablando. Es decir, van a decidir si esta empresa realmente va a hacer frente ante el proyecto que se le va a delegar. Y si no, también con sus propios estados financieros se puede decidir qué empresa es más fiable que otra. Para que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generalmente identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Asimismo, la aplicación del postulado básico de consistencia coadyuva a la obtención de información financiera comparable. Si la comparación se realiza entre información preparada con diferentes criterios o métodos contables, pierde su validez. Es decir, aquí quiere decir que sean lo más claro posible y que la información de los estados financieros sea lo más fidedigna posible. ¿Por qué? Porque en dado caso que una empresa realmente presente estados financieros apócrifos, es decir, falsos, posteriormente la entidad que lo va a evaluar se puede dar cuenta. Y si resulta que presentó informes falsos, aún firmando cartas diciendo que es siendo bajo protesta de decir verdad, entonces se vuelven acreedores a una sanción, lo cual no solamente los inhabilita de hacer esa obra, sino inhabilita por 5 años y se boletina a todo lo que es las secretarías y el gobierno para que no se le dé ninguna obra a esta empresa, a menos con esa razón social con la que está participando. Otras consideraciones es que los estados financieros reflejan fielmente la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Para ellos requieren que cumplan con otras características, es decir, una presentación razonable, base contable de acumulación y uniformidad en la presentación.
En cuanto a la presentación razonable, dice que se alcanza cumplimientos con las NIF aplicables, y las NIF son las normas internacionales de información financiera. También requiere que se seleccionen y apliquen las políticas contables de acuerdo a la NIC, que se refiere a políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. La NIC es la norma internacional de contabilidad. Aquí es importante, por ejemplo, que las empresas realmente tomen en cuenta estas normas, porque sobre todo muchas veces las licitaciones no son solamente nacionales, sino son internacionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que las empresas que entran a estas licitaciones pueden venir de cualquier parte del mundo. Es decir, puede estar una empresa mexicana, obviamente porque el concurso es en México, pero puede haber una empresa estadounidense, una empresa española o una empresa sudamericana. Y entonces, por eso, para que estén en igualdad de condiciones, se toman las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. La base contable de acumulación. La base contable de acumulación, salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación o de vengo. Y la uniformidad en la presentación. La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros se conservará de un periodo a otro, a menos que tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una norma o interpretación requiera un cambio en la presentación. Y también en cuanto a la presentación, el objetivo de las normas internacionales de contabilidad, o sea, las NICs, consiste en establecer las bases para la presentación de estados financieros con propósito de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto como los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores, como con los de las otras entidades diferentes. Muy bien, vamos a ver en cuanto a la presentación. La presentación de un balance o de un estado financiero en general debe proporcionar algunos datos y seguir ciertas normas que se denominan reglas generales de presentación, y son nombre de la empresa, título del estado financiero, fecha en la que se presenta la información, márgenes individuales que deben conservar cada grupo y clasificación, cortes de subtotales y totales claramente indicados, y moneda en que se expresa el estado. Los elementos, por ejemplo, los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera y con la medida del desempeño son los activos, los pasivos, el patrimonio neto, los gastos e ingresos en las que se incluyen las pérdidas y ganancias, otros cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo. Estados financieros. La NIC establece que un conjunto completo de estos estados financieros incluyen un balance, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre todos los cambios habidos en el patrimonio neto, a bien de los cambios en el patrimonio, o bien los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo cuando actúen como tales. Un estado de flujo de efectivo y notas en la que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas. Y el balance. En el estado financiero que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades, derechos, obligaciones y capital, en otras palabras, el monto de sus activos, pasivos y sus patrimonio. Los activos y pasivos. Volvemos a repetir esto porque quiero que quede claro. Los activos corrientes y no corrientes. En este caso, algunos activos se clasifican como corrientes cuando satisfagan algunos de los siguientes criterios: se esperen realizar o se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad, se mantenga fundamentalmente con fines de negociación, se espere realizar dentro del periodo de los 12 meses
posteriores a la fecha del balance, o se trate de efectivo y u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no esté restringida para hacer intercambio o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 12 meses siguientes de la fecha de balance. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. En términos no corrientes incluye activos materiales, intangibles y financieros que son por naturaleza a largo plazo. Entonces, los pasivos se clasifican como corrientes cuando satisfagan alguno de los siguientes criterios. Se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad. Se mantenga fundamentalmente para negociación. Deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha del balance. O la entidad no tenga el derecho de incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del balance. Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. Pasivos corrientes. La entidad clasificará sus pasivos financieros como corrientes cuando estos deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de balance, aunque el plazo original del pasivo fuera un periodo superior a 12 meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo y que se haya concluido después de la fecha de balance y antes de que los estados financieros sean formulados. Presentación del balance. Las formas de presentación del balance general son tres: en forma de cuenta, en forma de reporte y en forma de condición financiera. En forma de cuenta, en la presentación más usual, se muestra el activo al lado izquierdo, el patrimonio y el pasivo al lado derecho, es decir, activo igual a patrimonio más pasivo. En forma de reporte es una presentación vertical, mostrándose en primer lugar el activo, posteriormente el patrimonio y el pasivo. Y en forma de condición financiera se obtiene el capital de trabajo en la diferencia entre activo y pasivo circulante, aumentando los activos no circulantes y deduciendo los pasivos no circulantes. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de ellos. En este caso, aquí podemos ver el modelo de balance general en forma de cuenta. Es decir, del lado derecho podemos ver, en este caso, los activos no corrientes y los activos corrientes. Y en el lado izquierdo, el patrimonio neto y pasivos, ¿no? Los patrimonios neto total, el pasivo no corrientes, etcétera. Y ese es el modelo de balance general en forma de cuenta, pero en forma de reporte es así, es decir, viene, por ejemplo, en forma vertical. Primero vienen los activos, luego viene el patrimonio y abajo viene el patrimonio neto y pasivo, es decir, de esta manera, vertical, ¿sí? Y finalmente es el estado financiero, donde se informa cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Y está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea, las cuentas de ingresos, costos y gastos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. Bien, entonces, hasta aquí, por ejemplo, quiero que estudien bien esto, porque en esta primera asignación les voy a dejar mapas y algunos ensayos acerca de esto, sobre todo para que vayan ustedes reafirmando este conocimiento. Quiero que vayan ustedes viendo esto y como van a trabajar en equipo, vayan creando ustedes y buscando, porque el trabajo final va a ser estados financieros de empresas. Entonces vayan investigando alguna empresa donde puedan ustedes ver sus estados financieros. Bueno, les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima, y es necesario que todos vean este video para que puedan lograr entender acerca de lo que vamos a hablar en esta materia de Administración Financiera 2. Muchas gracias, Dios les bendiga, hasta la próxima.